Noticias 24. Parlamentarios de oposición junto a la presidenta de Evópoli acudieron esta mañana a la Contraloría tras el informe que declara ilegales los convenios por 13.000 millones de pesos entre el gobiernos regionales y fundaciones. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso nos acompaña la presidenta de Evópoli, también consejera constitucional, Gloria Hood. Gloria, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Me alegro. A ver, Gloria, ¿cuál es la mirada que se tiene y por sobre todo de lo que puede ser el rol de la Contraloría General de la República y por qué acuden nuevamente a la Contraloría en este tema del caso convenios con la información que se ha conocido? Nuestra preocupación como en Chile Vamos es el resguardo de la democracia y cualquier amenaza de corrupción es una amenaza a la estabilidad democrática. Y por eso esto va más allá del impacto que un convenio particular pueda tener, que sin duda nos preocupa que los recursos que se asignaron para un fin que va destinado a las personas que más necesitan, aparentemente no llegaron y tampoco se sabe muy bien dónde están. Pero más allá de eso, la corrupción es un riesgo enorme para la gobernabilidad y también, como digo, la corrupción corroe la democracia. Y por eso, como Chile Vamos a mantener este seguimiento de los casos que actualmente cubren 9 regiones, donde se han detectado situaciones que están bajo investigación. La semana pasada fuimos a hablar con el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público. Esta semana con el Contralor tuvimos una larga reunión muy informativa donde nos contó las gestiones que la Contraloría está haciendo, los tipos de situaciones que se pueden encontrar, algunas en que están trabajando con el Ministerio Público porque podrían revestir delitos, otras faltas administrativas, pero en definitiva lo que quedó claro es que hay uso de mecanismos que evaden controles y eso es absolutamente inaceptable. Así es que es un tema en el que vamos a seguir presentes como Chile Vamos hasta que se aclare el último peso que se ha usado o se ha transferido usando estos mecanismos. Sí, en esta reunión con el Contralor Jorge Bermúdez, Gloria Hood, ¿fue solamente informativa o se llegó a algún tipo de compromisos de las partes o más bien desde la Contraloría en términos de los plazos que se está fijando para esclarecer esta situación de los convenios y transferencias directas de recursos? No, fue informativa y fue también por parte nuestra una demanda por claridad en el menor plazo posible. Lo que el Contralor nos planteó es que han hecho una redestinación de funcionarios para acelerar las auditorías. La tarea principal en este momento de la Contraloría es la auditoría de una cantidad muy grande de convenios y transferencias que se han hecho. Y tal como pasó, por ejemplo, con el primer grupo de 34 convenios, donde 29 se declararon ilegales, tenemos que ver qué pasa con los demás que se están investigando. En paralelo, como digo, también el Ministerio Público está haciendo seguimiento de aquellos que pueden revestir delitos. Así que todavía esta es una situación dinámica. En el Ministerio Público la semana pasada el jefe de la Unidad Anticorrupción nos decía que siguen apareciendo todos los días algunos antecedentes. Así que es un tema que está todavía en desarrollo y no podemos por ningún motivo darlo por descartado o menos por superado. ¿Cuál es su evaluación con respecto al rol y las medidas que ha ido implementando el gobierno del presidente Gabriel Boric justamente sobre esta situación? Ojo que también la información que se entregaba durante el fin de semana en la prensa, la tercera, hablaba de tratos y transferencias directas con estamentos del gobierno, pero también de los gobiernos regionales. O sea, esto es parte también de un sistema donde las brechas y los problemas en términos de no exigir, por ejemplo, boletas de garantías, que era algo legal, ha generado una situación bien no nebulosa, sino que justamente con lo que dijo su ministro de Justicia, con señales de corrupción bastante fuertes. ¿Cuál cree usted que ha sido el rol y cómo lo evalúa por parte del gobierno en este caso? Creo que el gobierno no ha sido suficientemente categórico para condenar todos estos casos. Y vemos que el ministro de Justicia, que es abogado... Muchos que están en investigación también. Dice como una excusa, bueno, muchos, y dice como excusa
que los funcionarios que son ministros o subsecretarios a cargo de los servicios y del uso de los fondos públicos no tuvieron un curso de capacitación. Eso es impresentable. Realmente eso es una falta de respeto a los ciudadanos. Dar una explicación de ese tipo. ¿Eso quiere decir entonces que tenemos un gabinete que no se preparó para gobernar? ¿Que no llegó sabiendo cuáles eran sus responsabilidades administrativas? Eso es algo que ni siquiera uno necesita un curso de capacitación, es una responsabilidad individual. Hacerse cargo, por ejemplo, de un ministerio, de una subsecretaría, teniendo al menos claro cuál es el alcance de responsabilidades, cuáles son las responsabilidades de administración de recursos, cuáles son las visaciones. Yo creo que aquí hay muchos cabos sueltos todavía. A mí me tocó administrar los recursos y hay una serie de etapas que se tienen que atravesar. Sí. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención que un fiscal de un ministerio haya autorizado un contrato con una fundación que tenía 2 meses de vida y se le transfieren 400 millones sin boleta de garantía, aunque no fuera exigible. Es raro que un fiscal de un ministerio le dé un visto bueno a una cosa como esa. Después que el director de finanzas también, que tiene que visar. Después pasa por varios controles de gabinete, pasa por visación de DIPRES, después va a la tesorería. Y todo eso pasó sin que nadie detectara que había un problema. Es algo que al menos merece aclararse. Ahora, aquí hay una indebida o falta de diligencia, evidentemente, y las instituciones que investigan tendrán que ver, evidentemente, si hay acciones que puedan ser delitos finalmente. Pero de todas maneras, y eso se ha hablado, aquí claramente ha fallado legal, pero hay que ir más allá de la ley. En ese sentido, Gloria Hood, le hago la pregunta. ¿Cómo revisa usted lo que puede ser en términos del sistema? Porque aquí hay un hecho bastante concreto, que en términos de las transferencias directas para agilizar esta relación público-privada, podríamos decir, con las fundaciones u ONG de la sociedad civil, se aplicó el mismo sistema que se hace justamente con los municipios, legalmente, donde no se exigía las boletas de garantía. Creo que 2 Ceremi, con suerte a nivel nacional, exigieron las boletas de garantía, pero principalmente por una u otra razón, iban más allá de la ley. Aquí hay un sistema que evidentemente ha mostrado una brecha, un error o errores, como lo dijo el ministro Monte, pero que viene desde antes. No estoy haciendo la culpabilidad, digamos, del gobierno anterior, pero sí se daba la situación. Ahora, obviamente hay un tema personal donde si se quiere hacer la frescura a nivel chileno, eso ya parte por uno. Eso. Aprovechando lo que es un tema legal, digamos. Mire, hay indicios de dolo. Cuando se fracciona un contrato para quedar por debajo del monto tope que obliga a ir a Contraloría, al menos uno piensa que hay dolo. Y, por ejemplo, el propio Contralor nos dijo, se dividió en 3 un contrato y se identificaban 3 campamentos, pero cuando hicieron la auditoría descubrieron que eran 3 sectores del mismo campamento. Claro. Entonces, ese tipo de cosas están apareciendo y es como en todas las leyes. Cuando hay personas que quieren transgredirlas, van a encontrar el camino. Y por eso es tan importante, aquí no hay que pensar que no hay regulación, aquí hay regulación. Y esa regulación es estricta y están todos los controles. Si alguien quiere pero no están tan buenos los controles. Va a encontrar caminos para hacerlo. Pero no están exactamente. Por un lado, hay que hacer controles y esa es responsabilidad de la autoridad encargada de esa fiscalización. Por eso digo que a mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de los fiscales de los ministerios o del fiscal del GORE, que no haya cuestionado la vigencia de una fundación antes de transferirle esas cantidades y hayan autorizado. O los jefes de gabinete, al menos en la experiencia que yo tuve, había al menos, no sé, 6, 7 pies de firma de personas que revisaban antes que llegara a mi firma. Claro. La llevo Entonces, creo que hay aquí dudas que quedan sobre el rigor con el que se hicieron todas estas transacciones. Claro. La llevo al punto político acá. Lo decía el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, y quiero tener su opinión. Él decía, mire, al presidente Boric lo combinaba a mirar lo que hizo Bachelet en su minuto cuando le pide la renuncia a todo su gabinete. ¿Es para llegar a eso? ¿Para que el presidente Boric pida la renuncia de todo su gabinete por estos hechos? ¿A su juicio? Esa es una facultad del presidente
y él tendrá que ver cuánto costo le está significando a su propio gobierno no tomar una medida drástica respecto a esta situación. Aquí la percepción ciudadana es que todo el sistema político es corrupto. En parte, este tipo de situaciones contribuye a ensuciar a todo el resto que está haciendo su trabajo en forma ordenada. Hay una responsabilidad del gobierno central que tiene que ver con los mensajes que manda, con tomar medidas rigurosas para despejar cualquier duda que pueda quedar. Pero cuando aparece el ministro de Justicia, como digo, justificando o califican de error en vez de sospechar de un delito y despejarlo, uno queda desconcertada. Pero en la mañana se hablaba de pedir la renuncia a todo el gabinete como un punto político de la crisis. Eso es distinto. Pero sí, eso lo planteó el diputado Chalper y yo considero que hay que respetar la institucionalidad y esa es una atribución del presidente, él tendrá que decidir, pero también tendrá que ver qué ministros y qué ámbitos le están generando más costos al gobierno y al país. Aquí no nos olvidemos que hay mucha gente perjudicada directamente porque los recursos que se destinaron por ley de presupuesto a resolver sus necesidades no les llegaron. Y de eso se tiene que hacer cargo el gobierno inevitablemente, es el único que se puede hacer cargo. Y eso no lo hemos visto. Uno diría también a la espera de lo que son las investigaciones. Tienen sus tiempos, lamentablemente, digo, en términos de la celeridad para poder ir generando la verdad acá, pero es bien razonable que de alguna manera este tipo de acciones se tomen a la espera de que las instituciones que están mandatadas a investigar tengan definición al respecto. De hecho, de las pesquisas que han hecho las fiscalías regionales, si no me equivoco, ninguna ha sido la formalizada la investigación aún. No, porque todavía, como decía, el proceso está en un estado dinámico. Es lo que nos decía el jefe de la unidad anticorrupción, que están todos los días llegando antecedentes. Ellos están trabajando en sintonía con la PDI, también con la Contraloría, y estaba intentando avanzar más rápido con impuestos internos, que es un tercer componente que puede ayudar a despejar también todas estas situaciones. Así que las visitas que nosotros hemos hecho, las conversaciones que hemos tenido como Chile Vamos, tienen que ver con ir donde se pueden tomar decisiones eficaces, efectivas, para resolver y aclarar estas situaciones. Nosotros podemos hacer puntos políticos, pero tenemos que empujar para despejar todo esto, para que la ciudadanía quede clara en quién despachó los dineros, hacia dónde se fueron, que le podamos hacer el seguimiento a cada peso de recursos públicos que está involucrado en esta situación aún no resuelta. Sí. Gloria, usted como presidente de Evópoli comparte la posición que tiene uno de sus socios, la UDI, con respecto de no tener ningún tipo de relación o diálogo en cualquier otra materia con el gobierno, si se mantiene el ministro Jackson en su puesto. Eso es un planteamiento que la UDI ha hecho y la han mitigado en cierta forma posteriormente. Nosotros hemos mantenido a nuestros técnicos en la mesa, por ejemplo, de pensiones y seguimos en conversaciones con el ministro de Hacienda respecto a temas tributarios. De hecho, nosotros mismos le llevamos hace más o menos un mes una propuesta tributaria con la sugerencia de trabajar desde aquí hasta fin de año en armar un buen acuerdo fiscal para presentar una ley a comienzo del próximo año. Eso tiene una cantidad de puntos, pero es una agenda pro crecimiento, es una agenda de mayor recaudación sin aumento de impuestos, con reducción de la tasa corporativa. Ahora, pero volvemos al punto es que la UDI, entiendo, nunca avisó a sus socios, Evópoli y Renovación Nacional. La directiva nunca informó con respecto a una definición en términos de la relación que un partido de Chile Vamos iba a tener con el gobierno y eso generó roncha. Algo bastante evidente, sin previo aviso, ¿no? Nosotros tenemos una coalición que, a pesar de todo lo que pareciera, funciona bien, porque compartimos estructuralmente un proyecto político y cada partido tiene la libertad y la autonomía para tomar las decisiones que prefiera y tenemos conversaciones internas, pero ninguna de estas cosas altera la relación con la que estamos trabajando y francamente estamos avanzando cada vez más integrados en las propuestas que estamos haciendo. ¿No hubo falta de coordinación acá?
No, porque esos no son temas que se coordinen. Si hay una decisión que un partido toma, no necesariamente tiene que informar al resto. Aquí no hay orden de coalición. Aquí esta es una coalición que comparte un proyecto político en que nos sentimos muy cómodos trabajando en conjunto y cada uno, por supuesto, mantiene libertad de acción en los temas que le parece adecuado y tenemos una buena coordinación. No hay una obligación de actuar en bloque siempre. Nosotros mismos hemos visto, por ejemplo, votaciones diferentes a lo largo de la historia de Chile Vamos y eso no ha roto para nada el pacto. Sí, Gloria, nos quedan algunos minutos. Quería ir a un tema en su rol como consejera constitucional. Creo que es bien relevante también ir abordando lo que es el proceso constitucional. Sí. Bien cortito, el oficialismo, los consejeros y consejeras representantes del oficialismo acudieron a la Suprema con respecto a capítulos que se incorporarían en las enmiendas de el bloque de derecha, especialmente republicanos, Fuerzas Armadas, Seguridad, Defensoría de las Víctimas. ¿Qué opina usted con respecto a este punto? De hecho, acudir a la Suprema en términos de que no estaría dentro de las facultades era agregar estos capítulos y la forma en que se agregan. Es legítimo que si ellos tienen duda la resuelvan. Nosotros hemos agregado capítulos, efectivamente, y no solo el de defensa, sino también en nuestras enmiendas hay un capítulo sobre orden y seguridad pública que nos parece muy necesario y también la unidad de Defensoría de las Víctimas. Así que nos parece importante agregar esos capítulos. Son contribuciones para que cubramos ámbitos que las personas esperan que queden cubiertos. Ahora vamos a ver qué contesta la Corte Suprema, pero eso no impide que podamos seguir trabajando y avanzando en los contenidos. Claro. Hay un tema técnico-práctico, digamos, pero de todas maneras hay una mirada también ideológica en términos de qué posición tienen estos puntos que son presentaciones de intenciones por parte de los consejeros y consejeras. Aquí se ven las primeras discusiones de lo que va a ser, ya han habido, pero más profunda en términos de las más de 1000 enmiendas que se generaron en el trabajo en el Consejo Constitucional. Sí, inevitablemente, desde la presentación de enmiendas, no nos olvidemos que esta era la única oportunidad para subir todas las enmiendas. Así es. Así que era esperable que cada uno aquí pusiera su visión y marcara su bandera. Ahora se abre un proceso son 2 meses, un poco más de 2 meses de trabajo muy intenso de discusión y yo por lo menos lo que percibo en las conversaciones es total apertura para abordar cada uno de los temas. En el caso de los capítulos adicionales, idealmente, y yo espero que no haya reparos, porque hay temas que son muy centrales, por ejemplo, como la Defensoría de las Víctimas o como un capítulo dedicado al orden y seguridad pública. Creo que eso es muy necesario que esté en la Constitución y que las personas cuenten con ese respaldo. Gloria Just, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Nicolás. Nos vemos.